Pero marica, si han pasado 2 años y esas personas no han recibido nada de nadie, ni del Estado. Entonces yo sí vi, fíjate, yo he visibilizado eso, pero ¿eso para qué sirvió? Ya. Y bueno, y eso me está ayudando a mí, esa imagen me está ayudando a mí a poner mi nombre en un lugar, o sea, en cierta medida, esa crisis, esa dificultad, pero aún así si yo no la cuento, si yo no la cuento, y esa es la otra que yo digo, bueno, el trabajo fotográfico de Rafa Bocio es grande, importante, ha construido una narrativa de ciudad, de la desigualdad, de todo ese cuento, pero aún así no va a pasar nada. Eso que ustedes acaban de escuchar se grabó en el mercado de Basurto, en Cartagena, el 2 de diciembre de 2022. 2 años después, volví a visitar a las señoras vendedoras de carbón para mostrarles la fotografía que les tomé en plena pandemia por COVID-19. Este es un nuevo episodio de Imagina Cartagena Lab y de la serie Cultura sin filtro, y quiero que escuchen lo que sucedió. Aquí ya hay, aquí hay un poco de gente aquí en esta foto esta. Aquí estoy yo, está la negra, está Sara, está ahí. No, aquí todo el mundo tiene tapabocas, aquí es la pandemia en este tiempo aquí. Ahora ya la pandemia se fue, gracias a Dios. Ahí está el cuñado mío, atentado enfrente, está la prima mía y la otra están paradas con tu bolsa de carbón y yo que estaba llenando carbón ahí fumando un cigarrillo. Estaba la enfermedad que está por ahí. Esta experiencia me marcó y al mismo tiempo me dejó con un deseo profundo, seguir pensando la ciudad desde la imagen. Representar a Cartagena ahora me parece más urgente. ¿Por qué la fotografía? Porque la fotografía nos permite mirar, entender y reflexionar sobre nuestros problemas estructurales, hacerlos visibles, ponerles rostro. Pero no quiero pensarlo solo, por eso invité a 3 intelectuales, 3 amigos, que desde la representación, la negritud y la arquitectura me ayudarán a compartir un análisis más amplio de esta ciudad. Cartagena es presente en disputa y cultura en resistencia. No es un adorno para políticos, ni un filtro para redes sociales. Es cuerpos, barrios, luchas y memoria viva. La Cartagena que no cabe en un Reels. Esto es Cultura sin filtro. Quiero empezar con Adolfo, un profe que vino del extranjero, se encariñó con Cartagena, se casó y hoy vive en la zona sur de la ciudad. Coge mototaxi y regatea como cualquiera, aunque su acento lo delate. Yo llegué a Cartagena por primera vez en mi vida en 1986. Yo viví de pequeño en Bogotá, como 6 meses, y vine 2 fines de semana de turista con mis papás, ¿no? Y recuerdo esa Cartagena que me enamoró. Es que te enamora y además yo tenía 12 años y a los niños nos gusta mucho esa Cartagena con la historia de los piratas, no sé qué, del mar Caribe, todo y tal. Yo luego cuando vengo a vivir a Cartagena en el año 2014, yo viví 2 años y medio en un barrio bien de la ciudad que es El Cabrero. Yo vivía en el mítico Hotel Bellavista, que merecería otro día que habláramos, ¿no? Pero iba todos los días a trabajar a la Universidad Tecnológica que estaba en Ternera, ¿no? Y me atravesaba la ciudad, ¿no? Todos los días me atravesaba la ciudad, que era además terrible, es que era larguísimo atravesarse la ciudad, ¿no? Yo iba en buseta, tardaba 2 horas y media, iba en mototaxi. En mi época no había Trascaribe todavía. Justo cuando me vine a vivir a otra parte de la ciudad pusieron el Trascaribe. Pero yo sentía que de alguna manera salía de una burbuja, pero luego regresaba por la tarde y regresaba, me daba mi bañito de mar, ¿no? Enfrente del Hotel Bellavista y tal y cual, y era como una vida diferente, ¿no? Cuando empecé a vivir con mi pareja y nos fuimos a vivir a otra parte de la ciudad, ¿no? Que nos fuimos a vivir primero por el Recreo, yo sentía que me estaba acercando más a la realidad de mis estudiantes, ¿no? Y a la realidad de otra Cartagena. ¿Cómo se nos presenta a Cartagena? A cada quien se le revela según desde donde la mira. Y al profe Baltar, a pesar de estar rodeado de murallas, siempre le inquietó la Cartagena barrial. Yo recuerdo un proyecto que hicimos en Nelson Mandela que a mí hizo que yo me cayera del guindo, ¿no? Que fue, estuvimos con unos adolescentes haciendo una reconstrucción con unas cartulinas sobre cómo ellos
veían su barrio, cuál era la historia de su barrio y cómo la representaban con cartulinas, ¿no? Y cuando de repente pusieron esas cartulinas, cómo representaban su barrio, ¿no? Cuando las pusieron en común en el grupo, de repente vi en una que había una mujer a punto de ser violada por unos chicos en un coche, unos cuchillos ensangrentados, unas cabezas humanas cortadas en unos cubos de basura, ¿no? Y yo de repente, que estábamos en un ambiente muy lúdico y muy festivo, pero cuando de repente vi eso, de repente dije yo, hey, ¿dónde estoy, no? ¿Y qué es lo que...? Esta es Cartagena también, ¿no? Y esta Cartagena yo no la como conocía, ¿no? O no la... a mí eso me trastocó. O sea, ver a unos chicos jóvenes contando eso, decir, esto no es normal, esto no es normal, ¿no? Y a eso me llevó precisamente la fotografía. Y entonces, bueno, la fotografía como memoria, la fotografía como aprendizaje, la fotografía como comprensión del entorno. Me quiero quedar con esto último, ver las imágenes como memorias y como aprendizajes, más aún cuando esas imágenes nos enfrentan a situaciones adversas, que puedan transformarse desde las decisiones colectivas. Hay que mirar aquí, hay que mirar aquí, hay que ver esto hay que mirarlo. Esto no podemos hacernos los ciegos y las ciegas, esto hay que conocerlo. Pues si no lo conocemos, esto va a seguir igual siglos, décadas, y esto no tiene por qué seguir así, esto se puede cambiar, ¿no? Entonces, pero para hacerlo hay que mirarlo, hay que conocerlo. Seguiremos haciendo más calles, seguiremos interviniendo más barrios. Que el concreto que se les ha negado, este gobierno se lo va a entregar. Que el desarrollo que se les negó durante años, este gobierno se lo va a aportar. Esa metáfora de no hacernos los ciegos por voluntad es poderosa. Porque las cosas no desaparecen solo porque decidamos no mirarlas. Al contrario, mirar de frente es el primer paso para transformar los problemas. Mirar para reconocer lo que somos. Esa es también la reflexión que nos propone Rodrigo Alfaro, historiador y creador del proyecto de turismo cultural Antrópicos, con el que invita a repensar las ideas que la colonización dejó inscritas en nuestra cultura. Mi búsqueda, aunque suene muy dramático, era encontrarme conmigo mismo. Y aquí, a términos personales, ser negro en esta ciudad te trae muchas controversias. Y me planteé la pregunta, ¿para qué sirve ser negro? ¿Ok? Porque pues te dicen si no eres, o bueno, o para la música o el deporte, pues estás como lejos de ser un buen negro, ¿no? Entonces, ¿para qué le sirve a una persona ser negro en Cartagena? Me empecé a hacer esta pregunta y empecé a resolverla a partir de documentos, ¿no? A poder encontrarme yo mismo con mis conductas y sentirme orgulloso de lo que era. Porque aquí te dicen desde las mismas instituciones educativas de formación que llevar el cabello de una forma está mal, que alzar la voz está mal, que tener cierto tipo de dialectos está mal. Literalmente todo lo que significa ser negro está mal. Entonces luego tú te encuentras en documentos, en postulados de otros autores o le dan respuesta a tu conducta. Y en estos documentos, ya sean libros, informes de gobernadores del siglo XVII y XVIII, pleitos y demás, vas encontrando que lo que tú haces tiene un valor histórico, que lo hizo alguien antes que tú y que tú te deberías sentir orgulloso de ello. El profesor Alfaro se embarcó en una misión: desenterrar historias perdidas, reunir fragmentos de un pasado silenciado. Su trabajo nos invita a reflexionar sobre la necesidad de construir memoria en el presente y de representar a través de la fotografía nuestras subjetividades, la complejidad de vivir la negritud en Cartagena. Y la materia prima de Cartagena de Indias son las poblaciones afro, o por decirlo de otra forma, son los sectores populares. Es el que mueve la ciudad, pero rara vez se les estudia. Para el caso puntual de Cartagena, vemos que los grandes investigadores de lo afro casi nunca son cartageneros, muy a pesar que por aquí empezó todo. Como lo sabemos, fuimos el
puerto negrero por excelencia, aunque hubo contrabandos por otros lugares, pues hay muy poca información. Y a partir de esa carencia de información, entonces se crean muchos mitos. Se abandona un relato riguroso y se distorsiona completamente la historia. Entonces eso es con lo que me encuentro y bueno, y empecé a trabajar en ello. No existe un único rostro de la negritud. Reconocer esa diversidad en el relato histórico es esencial para vivir la plenitud de nuestra historia compartida. La fotografía Basurto es mi vida, que inmortaliza a las mujeres vendedoras de carbón, es un poderoso ejemplo de esa necesidad. Nos recuerda que la memoria se teje con muchos hilos. La escritura, la imagen, la palabra oral. Al final de mi conversación con Rodrigo le mostré esta fotografía y esto fue lo que me dijo. Me comunica muchas cosas, primero porque mi abuelo materno hacía carbón. Así que yo lo acompañaba a hacer carbón, a armar un horno de carbón. Así que luego, naturalmente, veía cómo salían a vender este tipo de cosas. Naturalmente es el mercado, es un mercado. Yo a los mercados, como dice Jean-Paul Sartre, son un no lugar, donde todo el mundo vale lo mismo. No importa qué título tengas, cuánto dinero tengas, o qué tipo de color tengas, ¿no? Si se puede decir. Tercero, veo un retrato hay un señor de apellido Neville, que llega a Cartagena a principios del siglo XIX, antes que estallen los procesos de independencia, o antes del 11 de noviembre. Y este señor está dibujando, es una famosa recreación del mercado, una plaza de mercado en Cartagena. Si yo te la muestro, literalmente es igual, le faltan un par de chicas. Pero vemos, y aquí reafirmo con lo que te decía al inicio, Cartagena sigue siendo igual. Este sigue siendo una plaza de mercado, la misma que tuvimos en el siglo XIX y que tenemos hoy. Cartagena sigue siendo una ciudad tradicionalista, negra, afrodescendiente o de cobios, como decía Manuel Zapata Olivella. Estoy viendo a cofradías de negros y la materia prima de esta ciudad. Lamentablemente, muchos oficios tradicionales no lograron trascender. Hoy sobreviven en condiciones de informalidad y muchos se concentran aquí en Basurto, un lugar donde con solo mostrar la cédula ya es posible ganarse la vida. Yo siempre he sido luchadora. Yo vendo lo que venga, lo que Dios me ponga. Vendo plata o vendo plástico, vendo manteca, lo que venga. Para ganarme el sustento porque tengo 5 hijos. Yo vendía pescado cuando tenía mis 2 piernas. Después me puse a vender carbón. Vendo carbón. Tío, este es mi negocio, vender carbón. No, la vida que vende carbón es lucha bastante. No es fácil. Tiene que uno levantarse a las 3 de la mañana, salir de allá para acá a buscar para ver si tiene negocio. La vida del carbón es jodona. Ni si bien tengo. Porque en ese entonces yo vivía aquí en el mercado. Yo vivía aquí en el mercado. Yo vivía aquí, dormía aquí. La vida aquí en lucha es muy dura, durísima. De sol a sol, lluvia a lluvia, barro. Podemos coger estas malas enfermedades aquí. Claro. Ya nosotros ya tenemos, como yo nací aquí, tengo anticuerpos. Porque ni vacunada estoy. Ellas son Sara, Esterlinda y Wilman, protagonistas de la fotografía que tomé en 2020 y que entrevisté 2 años después. Viven de la venta de carbón, hacen parte de la economía informal de Cartagena. ¿Y qué pasa en la imaginación de la ciudad turística con estas personas? Parece que la informalidad no es una falla del sistema, es el sistema, produciendo desigualdad en una ciudad pensada para el sector turismo. Y el único momento en el que aparece gente afro es cuando el personaje que representan ha sido lo suficientemente exotizado para ser un insumo dentro de esa imagen. La palenquera, por ejemplo.
pero del resto no aparecemos. Los cartageneros nunca aparecemos en las imágenes de promoción turística de esta ciudad, a menos que hagamos parte de la narrativa de exotización de esa ciudad, ¿no? Solo aparecen las palenqueras porque hay que tomarse la foto con la palenquera, solo aparecen estas personas disfrazadas de esclavizados en los matrimonios, solo aparecen el mercado de Basurto, solo aparece el mercado de Basurto en el momento en que se exotiza el viaje antropológico al interior de Basurto. Antes no. En un mapa turístico de Cartagena, Cartagena se acaba en el Castillo San Felipe y no existe más allá del bosque y del puerto de cruceros. Eso construye imagen. Hay una intencionalidad sobre la imagen. Él es Joel Samper, arquitecto, docente universitario. Vivió en Cartagena desde su niñez. En sus recuerdos nos cuenta una Cartagena medio acabada pero muy viva. Yo soy manguero, yo nací, mi familia vivió durante mucho tiempo en Manga, ya no hay nadie viviendo en Manga. Pero entonces, claro, la casa solariega de mis abuelos, los palos de mango, la brisa, esas son como de las imágenes que yo tengo. Una ciudad tranquila, en la que parecía que era una ciudad nuestra. Para el profe Joel, Cartagena dejó de ser ciudad cuando fue patrimonializada, porque ahí encontró licencia para ser explotada. Yo creo y estoy convencido de que no existen dos Cartagenas, es una sola, es una misma, que se necesitan mutuamente y que digamos que una le da sentido a la otra. Entonces a mí esa dicotomía me parece primero irresponsable porque lo que intenta es ocultar una realidad de una ciudad que está construida a partir de una imagen y de una imagen que para subsistir necesita la simbiosis con esa otra Cartagena, grandes comillas, que es la Cartagena precaria, en la que no existe bienestar social, en la que la gente no tiene acceso a infraestructura, en la que no se piensa, porque literal no se piensa, y el tema de la ciudad, de la imagen y esta fábula sobre la Cartagena turística es lo suficientemente fuerte como para distraernos de todo lo que es importante en esa otra Cartagena, porque además nos los han vendido como el santurismo salvador. La ciudad turística es una gran imagen, un gran monólogo, que expulsa lo que no encaja en sus estándares de progreso. Ya lo decía Manuel Zapato Olivella en su novela Chambacú, Corral de Negros. No nos dejaremos expulsar, jamás cambiarán el rostro negro de Cartagena. Por eso la imagen de esta familia de vendedores de carbón se convierte en un lugar de memoria, como la misma novela de Zapato Olivella, para develar el espejismo de vivir en una ciudad turística. No todos tenemos la posibilidad de construir imágenes. Y tampoco tenemos todos la capacidad de leer imágenes. Lo que sí podemos hacer es, lo que sí hacemos todos es percibir cosas. Entonces, pues la gente que no conoce la historia de Cartagena llega y percibe patrimonio en lugares en los que, perdón, ese edificio es nuevo y eso nunca fue así. Esta conversación nace de una fotografía. Una imagen tomada en un momento de fragilidad, de incertidumbre, cuando el mundo parecía detenido, pero la vida en Basurto seguía encendida, entre el humo del carbón y la fuerza de quienes nunca dejaron de resistir. Volver a ese lugar 2 años después fue también un acto de escucha, porque fotografiar no es solo mirar, es involucrarse, es tender un puente, es recordar que cada rostro tiene una historia y cada voz una verdad que merece ser dicha. Y esa fragilidad, en ese gesto íntimo de volver, de mostrar la imagen, de recibir la reacción, encontré una potencia inesperada, la de reconocernos a través de los demás. Cartagena no es una sola, la ciudad también es sus márgenes, sus oficios invisibles, su gente que construye futuro en medio del olvido. Por eso necesitamos nuevas imágenes, nuevas formas de mirar y de narrarnos. Porque la fotografía no solo documenta, interpela, transforma, convoca. Escuchar estas voces, acompañarlas con respeto y sin filtros, es un primer paso para imaginar otras formas de ciudad. Una más justa, más compleja, más nuestra. Porque solo cuando somos capaces de ver y de oír al otro en su verdad, comenzamos a cambiar. Mirar, escuchar, imaginar, eso también construye ciudad.
Gracias por escuchar Cultura Sin Filtro, una producción de Imagina Cartagena Lab. Conduce y acompaña Rafael Bocio.